Buenos días y bienvenidas a todas las personas que estáis compartiendo con nosotros este segundo día de las jornadas de Geodatos del 2023. A continuación os quería presentar a Iván Velasco Romero, él es geógrafo, trabaja en el Departamento de Análisis Urbano y nos va a contar una experiencia que yo creo que es muy interesante, lo ha titulado Integración y uso desarrollo y caracterización del Banco de Tierras para el proyecto de barrios productores mediante GIS. Iván, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Bueno, como ha dicho José María, voy a formar parte de la Dirección General de Planificación Estratégica y, y estamos trabajando varios proyectos que buscan la renaturalización de la ciudad realmente, y uno de ellos es barrios productores. Entonces, en el marco de las jornadas de geodatos, creo que es interesante contar un poco, primero dar un marco del proyecto, pero contar un poco cómo hemos construido la base territorial, es decir, cómo hemos construido eh, el sustrato que nos hace mover el proyecto con el territorio. Entonces, bueno, la estructura de la presentación más o menos es esta, daré un primer contexto muy general y tampoco muy profundo, pero simplemente es interesante para ubicarnos. Luego contaré un poco el proyecto Barrios Productores y para llegar a la base territorial, que realmente es el Banco de Tierras, que es un poco el centro del discurso, ¿no? Y en él pues contaré un poco cómo hemos creado las parcelas. Tampoco voy a ser muy profuso porque al final ha sido un proceso bastante largo y además ya adelanto que sigue abierto. Y luego cómo hemos diagnosticado y caracterizado y finalmente cómo para nosotros y para el proyecto Barrios Productores el hecho de la existencia del geoportal es muy útil porque de alguna manera nos sirve de herramienta de difusión y de algunas otras cosas, pero sobre todo de herramienta de difusión para el proyecto. Y bueno, paso a contaros lo primero. Lo primero, bueno, pues contaros que la estrategia de renaturalización tiene varios proyectos incardinados. Los más relevantes o dos de los, digamos, más conocidos son Bosque Metropolitano y Barrios Productores, que es el que contar yo, y es el de la planificación estratégica. Es un poco una línea de trabajo que lleva nuestra dirección general, que lo que trata es adaptarse mucho con la planificación a un nuevo sistema, digamos, de entendimiento y de trabajo con la ciudad, que difiere un poco de digamos, de las estructuras clásicas de planeamiento. Entonces es un sistema mucho más dinámico y que de alguna manera nos facilita sobre todo introducir nuevas herramientas. Dentro de los ejes de la planificación estratégica, uno de los que estamos trabajando más es la sostenibilidad urbana, que es donde entra precisamente el proyecto de barrios productores, que por eso os lo marco ahí en verde, ¿no? Sería más o menos el dónde estamos, ¿no? Y dentro de esa estrategia hay una iniciativa para desarrollar la infraestructura verde de la ciudad, que es la isla de color, ¿no? El nombre que se le ha dado es la isla de color, que al final no deja de ser una política pública transversal para naturalizar la ciudad. Entonces, en esa estrategia, pues tenemos unos objetivos muy claros. Eh, Primero, el diseño y puesta en marcha del bosque como gran proyecto en cuanto a, digamos, a dimensión territorial. Y luego tenemos otra serie de proyectos que son igual de necesarios y sobre todo que tejen esa red necesaria para que la infraestructura verde sea sostenible y sobre todo sea sinérgica y dinámica. Y es la utilización de otros espacios intersticiales más pequeños que de alguna manera tejen y permean el bosque metropolitano y la infraestructura verde, digamos, periurbana hacia el centro de la ciudad. Uno de ellos es el proyecto Barrios Productores, que al final lo que busca es, como pongo ahí resalto en verde, es la puesta en valor del PMS, Patrimonio Municipal del Suelo, y de los espacios públicos, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer? Pues buscando renaturalización de esos espacios y sobre todo el desarrollo de huertos urbanos productivos, ¿no? Que es, digamos, la finalidad del proyecto de barrios productores. Luego hay otra serie de aspectos necesarios como una revisión de la normativa y para tratar de que todo esto tenga, digamos, una determinación a futuro. Como veis, todo esto, y siempre voy a ir haciendo pantallazos puntuales del geoportal, está en el geoportal, se puede acceder, tenemos la isla de color, el proyecto Isla de Color, con, digamos, los proyectos que se han ido ejecutando y desarrollando ya en,
la ciudad, ¿no? Y tenemos en rojo barrios productores, bosque metropolitano y renaturalización. Como veis, vamos trabajando progresivamente en tejer esa red de infraestructura verde tan necesaria para Madrid, ¿no? Y bueno, y pasamos a barrios productores. Ahí dejo el enlace, no sé si luego se podrán acceder o podremos dejar las presentaciones en algún sitio, pero bueno, en cualquier caso ahí está la página web. Si clicáis barrios productores en Google, sale directamente. Va a estar, Iván, todo se graba y después va a ser desde la página Perfecto, Geojornada, se podrá descargar. fantástico. Pues ahí lo tendremos. Gracias, José María. Eh, Es un proyecto que al final es bastante disruptivo porque busca cambiar un poco una dinámica de uso habitual de los espacios, sobre todo del suelo dotacional, ¿no? La lógica es pasar de un huerto social, que en Madrid además tiene bastante historia y bastante buen desarrollo. Tenemos cerca de 60 huertos sociales que funcionan bien en los barrios y que de alguna manera aparte tejen un ecosistema social. Y nos parecía que podría ser interesante dar un salto hacia un huerto productivo, fomentando la economía verde. Esto tendría profundas ventajas medioambientales y mejoras sociales, alimentación saludable, reducción de la huella ecológica. Entonces, lo que buscamos, y aquí ya empezamos a territorializar, que es un poco donde quiero llegar yo, buscamos parcelas vacantes que podrían ser usadas precisamente para este desarrollo de un uso productivo, digamos, del espacio público. Al final, lo que se busca es una herramienta que sea eficaz en la regeneración urbana. Y esos vacíos urbanos tan habituales que empiecen a ser espacios, no digamos espacios olvidados, sino que sean espacios multifuncionales y productivos, usados por la ciudadanía y que repercutan en positivo para el conjunto. La fácil evolución del proyecto fue esta, es decir, nosotros pensamos en esta pirámide, digamos, de evolución en la que partíamos de una situación de los huertos sociales ya existentes y además eran huertos comunitarios, muchos de ellos no se lotean, es decir, digamos, se hace un trabajo común del espacio productivo y luego y eso lo pasaríamos primeramente a un huerto formativo, una primera fase en la que se empieza a incorporar población a una formación mucho más específica de producción agraria en ciudad para pasar a una siguiente fase que sería ya el huerto productivo de barrio y finalmente un huerto productivo urbano. Es decir, es ir saltando por fases hasta llegar a un punto en el que lleguemos a huertos que sean proyectos de emprendimiento para generar producción de proximidad en la ciudad, ¿no? Más o menos nuestro mapa conceptual es este. Es un esquema conceptual en el que, como veis, en el centro está el banco de tierras, porque al final sin esa estructura territorial, sin esa base territorial, evidentemente no podríamos hacer nada. Y construir ese banco de tierras ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido, porque al final, eh, más allá de todo el aspecto normativo, que también es relevante, hemos tenido que seleccionar una serie de suelos y tratar de comprometerlos precisamente para el proyecto, porque al final no deja de haber siempre interés, porque los suelos que estamos utilizando son suelos dotacionales que podrían llegar a tener otro uso a corto y medio plazo. Entonces, al final, lo que hemos trazado es eso, ¿no? Un gran banco de tierras al que le vamos a ir dando una serie de usos. Inicialmente, y lo primero que vamos a hacer es un vivero de emprendimiento agrícola con unas primeras parcelas que saldrán a licitación o que salen a licitación en los próximos, a muy corto plazo. ¿Cuáles son los hitos que ya ha conseguido el proyecto? Y que creo que son importantes resaltar. Pues primero, ya tenemos un huerto en uso, que es un huerto formativo. ¿Vale? Tenemos una oficina técnica que va a dar apoyo a todos esos proyectos de emprendimiento que van a ubicarse en esas primeras parcelas que estamos estructurando. Hemos conseguido una serie de adaptaciones normativas para facilitar el proyecto y Me parece que tenemos problemas, no te estamos escuchando ahora, Iván. físicas. Y, como os digo, es interesante el concepto del barrio como recurso productivo. Bueno, como principal hito, ya os digo, y aquí ya vemos una territorialización del lugar, es una de las parcelas que escogimos en el banco de tierras, que seleccionamos.
y que de alguna manera hemos ya puesto en uso y en valor, que es la finca formativa del Pozo, que es un espacio fundamentalmente orientado al empleo verde, en el que ya hay un primer programa de formación que tiene 5 módulos, 37 sesiones, 150 horas, y hay ya 10 alumnos que durante 6 meses se están formando precisamente para ser la primera promoción de este gran proyecto que es Barrios Productores. Y acompañándoles, por si a futuro quieren ser unos de los licitadores de las parcelas que vamos a sacar, tenemos una oficina técnica que es básicamente una oficina de apoyo en el que va a dar pues, difusión, asesoría y formación a todos aquellos que lo necesiten y que tengan interés en desarrollar la actividad en la ciudad de Madrid, en esta actividad. ¿Dónde se va a desarrollar este vivero de iniciativas emprendedoras? Pues 9 parcelas. 9 parcelas ya seleccionadas y ahora veremos por qué son esas y sobre todo cuál ha sido el procedimiento de selección de las parcelas para llegar a configurar ese primer vivero de emprendimiento que progresivamente se irá creciendo y esas 9 parcelas pasan a ser 20 y esperamos que esa escalabilidad sea progresiva en el tiempo y cada vez haya más parcelas que puedan llegar a ser usadas. Tenemos muchas. ¿De dónde salen las parcelas? Pues básicamente de este banco de tierras. Es nuestra base territorial, es un banco de tierras que, como veis, sobre todo tiene un gran desarrollo territorial en la segunda periferia, en los nuevos crecimientos, fundamentalmente porque son espacios con mayores suelos dotacionales vacantes y por tanto nosotros los tenemos en nuestra cartera, digamos, del Banco de Tierras. He puesto una imagen que se ve, simplemente es una imagen demostrativa, pero los colores son el Banco de Tierras son las que están en verde y en naranja aparece el Banco Reserva, que serían unas segundas parcelas que ahora contaré. Y luego tenemos una serie de parcelas en primera licitación, que son las que aparecen en azul, y que también, como veis, se sitúan en esta zona, ya os digo, principalmente de los crecimientos más recientes de los PAUs, porque al final, ya os digo, son los suelos donde mayor número de parcelas dotacionales, que son el cuerpo fundamental del Banco de Tierras, tenemos. Bueno, y pasamos digamos, al grueso de la exposición, que es el Banco de Tierras. Como veis, este Banco de Tierras y sobre todo las parcelas de licitación las tenemos accesibles en el geoportal. Se puede acceder a ellas y aparte veremos que tenemos mucha información sobre las mismas y tenemos una primera convocatoria que se puede visitar ya y si hubiese gente interesada pueden ya empezar a conocer cómo es la parcela que se oferta, porque como veréis una de las cosas que hemos hecho es caracterizar profundamente esas parcelas. ¿De dónde partimos para la selección de parcelas? Y todo esto realmente no surge de coger suelos dotacionales, sino que nuestra primera aproximación fue a partir de parcelas y suelos vacantes que íbamos detectando en el desarrollo de planes especiales que fuimos ejecutando, sobre todo en barrios de promoción pública, que daban espacios vacantes que se iban a incorporar al patrimonio municipal de suelo. Su primer destino, evidentemente, iba a ser una carga para el consistorio y nosotros consideramos que podríamos darle otra oportunidad, es decir, darles otra opción que no supusiese una carga, sino que supusiese precisamente todo lo contrario, un uso que favoreciese a un desarrollo de actividades productivas. Entonces surgen de ahí. Como ese proceso tiende a ser un poco largo, empezamos a ver que existían otras muchas parcelas que podrían ser susceptibles de formar ese banco de tierras y fundamentalmente eran suelos dotacionales, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a construir este gran banco de tierras que más o menos consta de unas 208 parcelas. Ya os digo que más o menos porque siempre estamos tratando de mejorarlo y de incorporar nuevas parcelas. Como hay nuevos crecimientos, siempre habrá nuevas parcelas y siempre estamos viendo si hay algunas parcelas de reserva que podríamos pasar al banco de tierra. Pero bueno, en líneas generales podemos decir que tenemos unas 166 hectáreas, la mayor parte de ellas en suelos dotacionales. ¿Cómo lo hemos construido? Pues empezamos, ya os digo, con una lógica de buscar parcelas que fueran siempre patrimonio municipal del suelo. Ahí pongo que había parcelas que no eran patrimonio municipal del suelo, pero precisamente porque eran esas parcelas que procedían de los planes especiales
de los barrios de promoción pública, entonces eran intersticios entre viviendas, entre bloques de viviendas, y esos espacios, al final, de alguna manera, pues también forman parte del banco de tierras, aunque tienden a usarse para otras actividades que no tienen por qué ser esa producción agrícola, sino otras actividades adyacentes a la propia producción. Vale. Iván, siento cortarte, pero tienes 10 minutillos. Perfecto, sí, voy bien. Llegamos a este punto, ¿no? Básicamente nos centramos en las parcelas dotacionales. Para ellas, el trabajo que realizamos fue establecer un índice dotacional. Cogimos todas las parcelas dotacionales en PMS libres, vacantes que teníamos, y con las unidades de análisis que tenemos del plan general dijimos, bueno, ¿cuáles son esos suelos que se pueden usar, esas parcelas, digamos, dotacionales que realmente ahora mismo no se van a poner en carga y no se van a poner en carga a corto plazo? Pues básicamente dijimos, bueno, todas aquellas que tienen un excedente dotacional, todas esas unidades de análisis en las que hay excedentes dotacionales. Pues en esos excedentes dotacionales seleccionamos todas las parcelas. Todas aquellas unidades de análisis que tenían parcelas que no iban a tener, que podrían tener un uso mucho más a corto plazo, las pasamos a un banco reserva. A rasgos muy, ya os digo, muy generales, porque este proceso no ha sido tan sencillo como esto, pero bueno, utilizamos básicamente la ley del suelo, establecimos los 15 metros cuadrados por 100 metros cuadrados construidos y dijimos, todo lo que exceda eso, podemos usarlo. ¿Vale? Básicamente ese ha sido nuestro primer filtro. El siguiente filtro es establecer prioridades, asumiendo que las educativas y las de salud las dejaríamos, digamos, no fuera, sino en un segundo nivel, si cogeríamos otro tipo de parcelas prioritariamente. Y el tercer filtro fundamental era el tamaño, porque después de diversos estudios que hemos realizado, detectamos que por debajo de los 2.000 metros cuadrados las parcelas no iban a ser productivas. Esto no quiere decir que haya parcelas de menos de 2.000 metros cuadrados, y esto no quiere decir que haya parcelas dotacionales educativas, y esto no quiere decir, es decir, el banco de tierras es más complejo, pero yo os digo, estos son líneas generales, ¿vale? Bueno, al final el resultado es este. Esto es nuestra, digamos, nuestra capa de trabajo. Como veis, tiene muchísimas capas insertas, porque una de las claves de todo el trabajo es que lo que hemos ido haciendo es tratar de no solo estructurar, sino conocer muy claramente qué es lo que tenemos entre manos, cómo son las parcelas que tenemos y, sobre todo, cuáles van a ser mejores para un uso agrícola y cuáles menos. Entonces, para ello, nuestra base de datos incorpora mucha información, entre otras cosas, pues la adecuación más sencilla lo más lógico es, si van a tener un uso agrícola, si se adecua a ese uso agrícola. Entonces, lo primero es el filtro del tamaño, que ya os he comentado, pero luego también la pendiente. Si tienen la pendiente, si tienen mucha o poca pendiente, eso también es determinante. El soleamiento, que ahora os contaré un poco más sobre él como un caso concreto. Si está en una zona especialmente contaminada o existen contaminantes, ahora estamos haciendo estudios de contaminación de suelos. Si tiene sinergias con otros proyectos, porque al final la proximidad con otros proyectos de renaturalización e infraestructura verde también favorece el desarrollo de la eh, del propio proyecto. Y, por supuesto, si existe un ecosistema social, es decir, al final lo que queremos es que se incorporen emprendedores. Si ya existen actividades similares, si existe un asociacionismo, si puede existir huertos sociales, escolares, incluso huertos productivos, que alguno existe en la zona, también puede favorecer eso. Y todo eso lo tenemos sistematizado y cartografiado y georreferenciado. Una de las cosas que, digamos, es más interesante es el soleamiento. Una de las cosas que trabajamos es si realmente las parcelas con las que estamos trabajando tienen un soleamiento suficiente para el desarrollo de la actividad agrícola. Además, hemos trabajado con el CCI, con la UPM, con muchos expertos que nos han dado más o menos una serie de pautas para cómo sería más efectiva esta actividad y cómo tendría unos resultados mejores. Entonces, nos dijeron que el tamaño era fundamental. Nos dijeron también que, evidentemente, las características de la parcela en cuanto a soleamiento y tipo de suelo también eran básicas. El tipo de suelo lo podíamos resolver, el soleamiento no tanto. Entonces, lo que hicimos fue un análisis con una herramienta del ArcGIS-Pro, en la que básicamente, a través de un MDT y un trabajo que hace, es muy lento, pero lo hace solo la máquina, nos da una salida raster con vatios hora por metro cuadrado, que nosotros luego fuimos clasificando en función de esos datos que nos han ido dando.
desde las universidades que nos decían, como por ejemplo, el tomate necesita 10 megajulios metro cuadrado día. Entonces nosotros convertíamos los megajulios a kilovatios para asimilarlos. Entonces fuimos haciendo esa clasificación para determinar básicamente si eran buenas o malas las condiciones de soleamiento para el desarrollo de la actividad agrícola en las parcelas que habíamos seleccionado. En esencia sabíamos que sí, porque no dejan de ser parcelas vacantes de un tamaño bastante amplio y relativamente alejadas de la sombra de los edificios, pero bueno, siempre hay que asegurarse de esto. Y al final, por terminar y cerrar, para nosotros el geoportal es una herramienta fundamental. Como veis, tenemos ahí todas las parcelas, los que forman parte del libre emprendimiento en el geoportal, todas ellas tienen una información añadida en el geoportal, podemos pinchar, entramos y de cada una de ellas tenemos una ficha bastante completa, en la que obtenemos información pues, sobre la descripción de la parcela, su tamaño, los usos existentes próximos, usos económicos cercanos, las características de la propia parcela, lo que hay en un radio de 800 metros a través de buffer, si tenemos asociaciones, si tenemos huertos existentes, escolares o sociales, si existen mercados para una posible distribución. Tenemos también todas las características, los indicadores con los que hemos jerarquizado en función de proximidad de criterios de infraestructura verde, es decir, si tenemos parques, cómo complementarían a la red de parques existente. También tenemos caracterizada en la ficha los datos socioeconómicos, por edades, por el índice de envejecimiento, el índice de dependencia, todo eso aparece en esa ficha. Cuando pinchamos en el geoportal nos aparece toda la información. Y eso ya está disponible para todo aquel que quiera licitar en las parcelas, ¿no? Por tanto, para nosotros el hecho de que tengamos colgada la información en el geoportal es fundamental, porque de alguna manera nos facilita mucho llegar a la población. Y futuro, creo que es interesante también asumir que podemos tener mucha más información de aquellas parcelas. Cuando se pongan en uso podremos llegar a conocer realmente el impacto que es el que buscamos. Es decir, estamos buscando una renaturalización de la ciudad para que la infraestructura verde que estamos generando nos genere unos servicios ecosistémicos. Y eso lo podemos ir midiendo. En el momento que tengamos un uso de las parcelas, de alguna manera podremos conocer, en el momento que empezamos a hacer mediciones, indicadores de cada una de ellas, sobre la producción que han tenido, sobre el incremento de la biodiversidad que han generado, la calidad del aire, la regulación del clima, incluso poder hacer una serie de entrevistas en el vecindario para conocer a través de participación cuál es su percepción real del proyecto, y esto al final es información que, igual que tenemos una ficha actualmente de cada una de las parcelas que están en licitación, podemos tener fichas que pueden verterse además de otras muchas maneras a través del geoportal para que la población conozca realmente cuál es el impacto real que están teniendo nuestras propuestas y nuestros proyectos en la ciudad. Entonces, bueno, creo que realmente nosotros hemos trabajado siempre pensando que el territorio se puede mejorar de una forma eh, muy sustancial a través de estos proyectos y entendemos que todas las herramientas que utilizamos y el geoportal son para nosotros fundamentales para que el trabajo tenga el éxito que buscamos que tenga. Entonces, con esto acabo y creo que más o menos me he ceñido, ¿no, José María? Sí, sí, muchas gracias, Iván. Una pregunta que me viene a mí, es un proyecto yo creo fantástico. Dices es bastante innovador. ¿Hay experiencia dentro de España o a nivel europeo de ciudades que hayan abordado lo que son estos tipos de implantaciones productivas dentro de la ciudad? O sea, hay muchas ciudades que están planteando proyectos similares. A nivel internacional tenemos experiencias en Estados Unidos, en Nueva York, Chicago, en el Reino Unido, en Francia, en París. Están buscando también esta producción de proximidad. Es una tendencia realmente a nivel global, Ujú. y porque al final no deja de ser digamos, la urbanización de nuestro mundo es evidente, y evidentemente la alimentación es un recurso Básico. básico. Entonces, y además la alimentación de proximidad por su reducción de la huella de carbono es fundamental. Entonces, evidentemente la escala de producción es limitada, porque no estamos hablando también
que a ver, las producciones que van a tener estos huertos son las que son, pero de alguna manera sí que van a generar, bajo mi punto de vista, un cambio sustancial, sobre todo en la percepción social de cómo se puede usar de otra manera el espacio. Y al final eso también es relevante. Tenemos muchos suelos dotacionales vacíos y Mm. eso supone una carga más de lo que pensamos y puede suponer otra cosa. Pues muchas gracias, Iván. Lo dejamos aquí y muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Gracias.